La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores en Exa y Democracia TV, del programa Controversia en Escena. Esta semana queremos presentar un tema que a veces nos olvidamos y solo volvemos con esa frase cliché: hay que volver los ojos al agroecuatoriano. Sabemos la enorme riqueza que tenemos en el suelo. Sin embargo, no hemos sabido aprovechar esas grandes oportunidades, más allá de los avances que hay que reconocer que ha habido. Generar riqueza, generar producción, productividad. Mientras en la Asamblea Nacional se debate el proyecto de ley de creación de oportunidades en sus diferentes fases, es importante conocer y volver los ojos al agroecuatoriano. Por ello, quiero dar la cordial bienvenida en este programa a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Clever Sigüenza, agricultor y expresidente de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, y a la economista María Herrera, académica y catedrática universitaria. Bienvenida, bienvenidos. Quisiera empezar con Rodrigo Gómez de la Torre. ¿En qué situación estamos en el agroecuatoriano? Porque mucho se habla, especialmente desde la visión política. ¿Qué pasa con la visión técnica que requiere la atención del sector agropecuario? Muy buen día a Rodrigo Gómez de la Torre. Muy grato saludarte, Miguel, María, un gusto. Clever, grato verte. Creo que es importante ir reconociendo que el sector agropecuario ecuatoriano ha sido el principal motor de la economía del Ecuador los últimos años. A raíz del año 2014, cuando el precio del petróleo se fue a pique, comenzamos a evidenciar que el sector agrícola y principalmente el agroexportador se convirtió en el principal generador de divisas e inclusive que tiene una tasa de crecimiento entre el 4 y el 5% anual. El 2020, año de pandemia, año complejo para las exportaciones, por lo que se menciona claramente, los mercados, nuestros principales mercados de Europa, Asia, se contrajeron. Ese año, en donde el gobierno tuvo que dedicarse exclusivamente a trabajar en la pandemia, le dijo al sector exportador principalmente: ustedes vean cómo se las arreglan, nosotros les apoyamos con corredores logísticos para que la producción salga. Había problemas de buques, había problemas de mercados, y con todo eso, el sector agroproductivo, agroexportador, pudo crecer de 10.900 millones de dólares a 12.300 millones de dólares en el 2020. Entonces, creo que el sector es un sector que está listo para una mayor apertura comercial, que es lo que se viene haciendo desde el 2016 con Europa, luego vino EFTA, luego vino Chile, estamos caminando a México y hacia Estados Unidos. Creo que el sector todavía requiere correctivos internos, pero también estamos convencidos que seguir esperando el momento adecuado es una pérdida de oportunidades importantísima. ¿Qué hicieron para crecer, al menos este periodo que señala Rodrigo Gómez de la Torre? Ese año fue primero un año de mantenerse. Se pudo exportar más, algunos productos cayeron de precio, otros mejoraron, se generaron exportaciones en productos no tradicionales, tal vez algunas pequeñas, y se sostuvo la seguridad alimentaria nacional. O sea, ¿qué se hizo?
nos pusimos a trabajar en lo que es importante. No había que hacer política, había que trabajar en la producción, había que trabajar en costos de producción, había que enfocarnos en lo importante, no en lo urgente. Lo urgente es lo que tú mencionas, la ley de creación de oportunidades. Lo importante, que el sector productivo siga enrumbado, siga consolidándose, siga articulando entre los diferentes eslabones de las cadenas para crecer y para salir adelante. Rodrigo, ha dicho una cosa importante, no en lo político, sino en lo técnico. ¿Por qué? Porque a veces estamos demasiado ocupados en ver cómo cerramos vías y nos tomamos fotos para la prensa esperando ser considerados para ser candidatos en la próxima elección. Ahorita para gobiernos autónomos descentralizados, en 2 años para asamblea. Perdón que lo diga así. El gobierno debe ser un facilitador. Y ese es el rol del gobierno. Y creo que por fin estamos viendo un norte en reducción de trámites, reducción de aranceles, apertura, buscándose mejoras en materia laboral, que ha sido una traba importantísima, urgente una depuración tributaria, y sobre eso hemos hecho algunos comentarios a la ley, pero no es materia de esto. Pero creo que sí se puede. Estamos convencidos que se puede. ¿Fácil? No, nada es fácil. Fácil es quedarse en la cama todo el día y no hacer nada y esperar que alguien les lleve la comida. Levantarse y salir a trabajar ya requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo el Ecuador lo viene haciendo por décadas y lo ha demostrado poniendo al banano como primer productor mundial, un crecimiento en los últimos 25 años en camarón inédito, crecimiento en flores, pitahaya, cacao, café, en los sectores que se han propuesto desarrollarse y salir, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, con menciones de calidad, de inocuidad y de diferenciación por sobre muchos otros países del mundo que producen lo mismo. Bienvenido a Clever Sigüenza, agricultor, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona. Como agricultor y como dirigente, ¿cómo reactivar el agro ecuatoriano? Sí, buenas tardes con todos, Miguel, Rodrigo, María. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. En total acuerdo con lo que dice Rodrigo. Me parece que es de los pocos dirigentes que tienen clara la película, ¿no? Que no inventan el agua tibia. Digo esto porque realmente ese es un gravísimo problema de la agricultura. La gran mayoría de dirigentes tienen un discurso totalmente anacrónico, totalmente politizado, muy dañino. Hay lastimosamente también mucha gente que sin conocer de la materia opinan de una manera espantosa y eso le hace mucho daño a la opinión pública en general. ¿Qué hacer? Mire, lo ideal es pues enemigo de lo posible y tenemos que ir paso a paso, pero tratando de que avancemos, ¿no? Nosotros tenemos muchas dificultades productivas que limitan el enorme potencial que, como bien ha señalado Rodrigo, tenemos. Es decir, hemos crecido a pesar de eso, pero dada la realidad competitiva mundial y la rigidez de nuestra moneda, que dicho sea de paso, es una, más bien tiene muchos más factores positivos que negativos. Es decir, el sistema monetario nuestro es muy útil para lograr competitividad,
fundamentalmente porque le permite estimar en el largo plazo, hacer proyecciones de largo plazo, porque el factor inflación ya no es un determinante, hay como proyectarse en el largo plazo, que es fundamental para nuestros negocios. Entonces, decía que tenemos muchísimas limitaciones. Y corregirlas todas de golpe es muy difícil, ¿no? Por eso tenemos que ir avanzando, por ejemplo, en el tema laboral. El asunto laboral no se trata de precarizar el trabajo, no se trata de quitar derechos obtenidos, se trata de acoplarse a una realidad actual que no es posible no poder mirarla, ¿no? Con modalidades de trabajo totalmente diferentes, con cosas como la jubilación patronal, que como un buen lector del panorama puede colegir detalles de juicio al final al trabajador. Pero por supuesto que en la ley, y mucha gente en el proyecto de ley, mucha gente con razón ha señalado una serie de errores o exageraciones que hay que corregirlas, ¿no? Otro aspecto fundamental es el tema del financiamiento, ¿no? Usted para lograr productividad en el campo necesita invertir. Si no hay capital, es imposible lograr productividad, ¿no? Entonces, si no hay acceso a un crédito a tasas de interés razonables, y una tasa de interés razonable es una tasa de un dígito, ¿no? Pretender trabajar en agricultura con tasas de 2 dígitos es un absurdo. Y mucho más allá de eso, un enorme sector de la producción agrícola trabaja con tasas de 3 dígitos. Es impresionante, ¿no? Están acostumbrados a una economía subterránea, de economía negra, de pedir para el ciclo corto a tasas de interés del 10% mensual. Dios santo, es una cosa horrorosa, por falta de formalidad, porque formalizarse para un pequeño es terriblemente costoso, porque entonces prefiere estar en el mundo negro, porque tiene que afiliar, porque tiene que ir a la super de compañías, etcétera. Entonces eso no nos damos cuenta, que cada que usted excede en formalizar, en leyes muy estrictas, está arrojando a más gente a la informalidad, y eso genera una tremenda cantidad de problemas como de limitarle el acceso al crédito, porque usted para poder acceder al crédito tiene que ser formal, tiene que tener una historia atrás. En los países desarrollados, una persona, una compañía es lo que su récord crediticio le dice. Acá hay una cantidad enorme de agricultores que no tienen récord crediticio, que trabajan al chulco. Entonces, el acceso a financiamiento y el dinero está en los bancos, pero por nuestra realidad, no es que los bancos no quieren hacerlo, es porque es un tema técnico de riesgos. No puede venir una superintendencia de bancos y por arte de magia poner la tasa del 3% y a 10 años plazo. Es un absurdo. Es todo el sistema económico, ese código monetario y financiero es un código obsoleto totalmente, que hay que tirarlo a la basura, ¿no? Y ver experiencias exitosas como la de Panamá, por ejemplo, ¿no? Para liberalizar el mercado de capitales y permitir el acceso al crédito también a pequeños. Entonces, ahí paro porque me puedo alargar mucho. Bien, con los señalamientos que ha hecho Rodrigo Gómez de la Torre y Cleber Sigüenza, quisiera darle la palabra al economista María Herrera, con toda su experiencia académica, investigadora. ¿Cómo afrontar esta parte económica para el agro? Por un lado, inversión. Por otro, tasas de interés. Venimos hablando tanto de esto, incluso con instituciones del sector público, el famoso Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador después. ¿Por qué no ha llegado en auxilio de la inversión en el agro cuando se requiere mucho de eso? Muy buen día a María Herrera. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto también compartir este panel con Rodrigo y con Cleber. Yo quiero, antes de contestar lo que ha dicho Miguel, poner sobre la mesa unos datos. El sector agrícola en el Ecuador
contribuye con más o menos el 9% al Producto Interno Bruto, genera alrededor del 34% de divisas y emplea el 25% más o menos de la población económicamente activa. Con estos datos yo creo que podríamos tener idea de la importancia del sector agrícola en el Ecuador. El problema fundamental, según mi opinión personal, es que no se le ha dado la debida importancia. Vivimos en el país una suerte de resentimiento con el sector agrícola, pensando que es un sector venido a menos o que es un sector que no colabora adecuadamente en el desarrollo. Y todo lo contrario, porque más allá de esa conceptualización de desarrollo a nivel mundial, tenemos que saber que es el sector agrícola el generador de la vida, el generador de trabajo, el generador de bienes y servicios, no solamente para una soberanía alimentaria, sino también para la posibilidad de que esa producción sea exportable. Efectivamente, ya lo han dicho mis compañeros, uno de los problemas que sigue es la politización. Otro problema es la falta de recursos financieros. Al tener esa concepción de que el sector agrícola no es uno de los mejores sectores y como que le hemos dado una cierta inercia en su desenvolvimiento, entonces no se le apoya. No se ha hecho efectivamente una campaña o una política pública respecto del financiamiento de ese sector. Yo, además de la presentación que gentilmente me ha hecho Miguel, tengo que decirles que soy por herencia agricultora. Yo vengo de la provincia de Cotopaxi, donde mis padres han tenido relación muy alta con la tierra, de forma que conozco además por ese lado. Y claro, la gente que trabaja sin grandes capitales se ve sumida en un problema precario, realmente precario, porque su productividad, como ya lo han manifestado, es totalmente baja. La calidad de la producción no es competitiva y no tienen además capacitación. Si alguien sobresale en ese medio, es porque realmente tiene un poco de conocimiento o un poco de relaciones para avanzar, pero el gran grueso de la población común y corriente, no me estoy refiriendo a los empresarios ya en el sector, me estoy refiriendo simplemente a la gente común y corriente que de eso hace su modo de vida, no tiene la capacidad ni económica, ni financiera, ni técnica para poder desenvolverse como quisiera. Quisiera hacer también referencia a una concepción que hizo el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, en una ocasión cuando viniera al Ecuador y se le entrevistara. Y le preguntaron por qué Chile era un país exitoso en el tema de los productos agrícolas, como las frutas que ellos producen, la uva, la manzana, los duraznos, etc. Y él decía, es que Chile tiene que saber que esa es su fortaleza. Y nosotros tenemos que trabajar con nuestras fortalezas. Aquí en el Ecuador, nosotros, como ya dije antes, tenemos una suerte de resentimiento con el sector y pensamos que el afincarnos en ese sector nos va a hacer de menos. Y quiero poner un ejemplo para ser coherente con lo que digo. Cuando se hizo Yachay, que puede hacerse, lo que yo no le veo inconveniente, pero no podemos nosotros comenzar desde la especialización hacia lo primario. Todo lo contrario, tenemos, y por eso referenciaba a Ricardo Lagos, tenemos que comenzar desde el sector agrícola, una fortaleza nuestra, pero ese sector tiene que ser reivindicado, ese sector tiene que ser apoyado, tiene que haber política pública, tiene que haber apoyo en el financiamiento, tiene que haber apoyo en la capacitación. ¿Cómo nos quejamos, Miguel y compañeros, de la migración del campo a la ciudad? Pero por favor, yo también quisiera migrar del campo a la ciudad
si no tengo las condiciones mínimas para quedarme en el campo? Entonces, ¿cómo renegamos de una situación cuando no hemos sabido dar los beneficios, o más que beneficios, por lo menos una vida digna a quienes trabajan la tierra y a quienes producen para beneficio de todos, de la mayoría del país? Y como ya hemos visto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Economista María Herrera, ¿por qué no se invierte más en el agro? ¿Por qué no se logra bajar sustancialmente las tasas de interés? Como decía Cleber Sigüenza, tasas de 2 dígitos y peor de 3 dígitos en el Chulco, en dolarización. Realmente esto no es un incentivo. ¿Cómo lograr bajar? Digo, incluso las instituciones financieras, siempre cuento un hecho que le escuché al premio Nobel Muhammad Yunus en Bangladesh. Él creó el Banco de la Aldea, y en donde tenían acceso a bajas tasas de interés en el campo para lograr impulsar al agro. Bueno, gracias por la referencia. Mohamed Yunus fue el creador o el fortalecedor de la microempresa. Y nuestros campesinos son microempresarios. Ellos producen no a nivel grande, sino a nivel pequeño. Yo creo que es precisamente el hecho de que no hemos abordado la problemática del sector agropecuario lo que nos ha llevado a estas consecuencias. Si un productor agropecuario pequeño produce, no tiene ganancia. La ganancia es mínima, porque si se endeuda en el banco a las tasas que ya estamos diciendo de la microempresa, que como ha dicho Cleber, son a veces de 3 cifras, ¿cómo va a ganar? Sabemos también que para esos comerciantes no tiene acceso a todos esos beneficios y se convierte en un círculo vicioso donde no puede seguir adelante. Yo creo que hoy, y en temas solamente prácticos, yo creo que el gobierno del presidente Lasso, incluso una de las últimas noticias, ha mencionado que podría haber una alianza entre la Corporación Financiera Nacional y Ban Ecuador o Banco Nacional de Fomento. Esa politización del sector. Yo creo que tenemos que ser prácticos y ahí creo que tenemos que evidenciar lo que pasa en los países europeos, en los países asiáticos básicamente, que más allá de la política, entramos en política pública, entramos en temas pragmáticos. Sabemos que esa es nuestra fortaleza y allá vamos a explotar esa fortaleza. No podemos pensar que vamos a crecer y que el Ecuador es un país altamente desarrollado para que hagamos producción científica. No, Miguel, tenemos que ser reales, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tenemos que empezar por donde comenzamos. Ojalá se consolide esta idea del presidente de que bajen las tasas de interés, pero a la par no solamente eso. Como ya he manifestado, tiene que haber capacitación, tiene que haber asesoramiento, tiene que haber control de alguna manera de precios para que el productor sea el que tenga también una buena parte de la ganancia y no solamente el comercializador. Bien, volvamos con Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cómo lograr una mayor inversión en el agro, por un lado? Y por otro, bajar las tasas de interés. De esto venimos hablando, ¿cuánto tiempo? Décadas, Miguel. Venimos hablando décadas, pero quiero plantearles una visión distinta. ¿Por qué no dejamos de pensar en un eslabón y comenzamos a pensar en cadena? Cuando hablamos del agro, las cifras que nos da María son absolutamente lógicas y coherentes. Pero cuando pensamos en cadena, sector agropecuario, agroindustria, y le damos un porcentaje a lo que es el rubro de logística, transporte y esto, y un porcentaje que corresponde a lo que es comercio, tenemos otras cifras y encontramos que el PIB que tiene que ver con las cadenas agroproductivas está en el 22%. Tenemos una generación de divisas del 62%. Y tenemos un 41% de la población económicamente activa vinculada. Cuando comenzamos a ver en cadena, comenzamos a trabajar en lo que es valor compartido, en donde
las industrias, los productores trabajan de la mano y en función de los requerimientos del consumidor y las nuevas exigencias del consumidor. El consumidor, lamentablemente lo digo, en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo y en la pandemia nos dio 10 vueltas nuevas. Las tendencias de consumo se siguen modificando y si no comenzamos a entender las nuevas tendencias de consumo, mal podemos ver qué es lo que está produciendo la industria o procesando la industria para coordinar con lo que produce el productor primario. Ese es un trabajo articulado, viéndolo desde una visión empresa ancla. Demos la vuelta a la tortilla. El Ecuador poco se caracteriza por tener cooperativas agroproductivas, porque inclusive hay una ley que hasta las prohíbe, integradas. Pero ¿cómo se han desarrollado el agro en un país como Chile, un país como Nueva Zelanda o Europa, Francia, España y otros países? ¿Qué es lo que hacen? Es juntar productores que se juntan para producir de forma articulada y armónica. De eso pasamos a que ellos mismos se vuelven propietarios de la industria, centros de acopio y puntos de comercialización. Un gran ejemplo es el Fondo Nacional del Café en Colombia. ¿Qué incentivo tiene el Fondo Nacional del Café? Todos los productores de café están vinculados y todos aportan a este Fondo Nacional del Café, que lo recoge el gobierno nacional colombiano y suscribe un contrato con el fondo por 10 años. Esto se renueva cada 10 años. Esto pasa en Colombia en 17 sectores distintos. ¿Qué tiene Chile? Colum, una cooperativa ganadera, un sector sensible como el lechero, lo tiene. Y ahora voy a decirles algo bien lindo, que me da un gusto inmenso hacerlo. ¿Qué tiene Cotopaxi? Cotopaxi tiene la Asociación Sierra Nevada, que está ahorita justamente como asociación, productores, centro de acopio, ya están pensando en dar el salto a tener la industria. Un aplauso. Eso depende de algo que parecería que es complicadísimo a veces. Primero, no tiene política. Segundo, tiene la voluntad de los productores de trabajar de manera articulada y conjunta. También hay los otros que están más interesados en ver cómo generan conflicto, pero de esos dejémosles a un lado. Veamos los ejemplos nacionales productivos. Que hay ejemplos, son pequeños, sí, pero sí los hay. Y que María, que usted sea de Cotopaxi, qué mejor todavía, porque da gusto ver que sí se puede. Y me gustaría que Clever, por ejemplo, nos comente la idea que tuvieron con un grupo de bananeros para poner un punto de maduración, no sé cómo le esté yendo, un punto de maduración del banano. En vez de exportar el banano para que se madure con los cálculos de cómo se moverán los barcos, y perdón, Clever, que estoy hablando de infidencias tuyas, pero cómo se mueven los barcos y qué es lo que pasa en el trayecto, tener un punto de maduración ya en Europa. Es la decisión y la voluntad de los productores la que va a generar el cambio. Los gobiernos, con que no compliquen es bastante. Facilitemos trámites, aliviemos las presiones en materia de regulaciones laborales. Y qué mejor, tengamos acuerdos claros para que no sean las decisiones de una entidad ecuatoriana, que se le ocurre un día una norma y al día siguiente se le ocurre otra, la que termina directa o indirectamente frenando el acuerdo comercial, porque solo con esto concluyo, un acuerdo comercial no es qué es lo que el Ecuador le va a vender al otro país. Un acuerdo comercial tiene que ver con la base primaria del trueque. Un acuerdo comercial es intercambio de productos y no solamente lo que yo te vendo y tú cómprame y yo no te recibo nada. Estos avances que señala Rodrigo Gómez de la Torre, don Clever de Sigüenza, ¿cómo capitalizar, extender, cómo lograr fortalecer? ¿Cuáles son las prioridades que tienen ustedes hoy? Sí, con mucho gusto. A ver, quisiera antes referirme
y a lo dicho por María, pues en general, en la parte de financiamiento, María, desde mi punto de vista, pues lo tiene clarísimo. Solo, si me permite, y con el mayor de los respetos, tengo que decirle que el control de precios es una medida que pareciera ser viable y beneficiosa, pero es en la práctica realmente inviable y perjudicial. El control de precios fomenta corrupción, ¿no? Es posible que se pueda aplicar en países con un alto grado de institucionalidad y con bajísima corrupción en países desarrollados, pero un país pobre como el nuestro, subdesarrollado, con una altísima corrupción, lo único que hace es fomentar la corrupción. Todos los funcionarios, toda la cadena, no solo funcionarios, porque en corrupción hay dos lados, pues aprovechan cualquier subterfugio. Los abogados están listos para defender a pillos, no funciona y fomenta el contrabando. Entonces, no es posible. Aparte que filosóficamente también el control de precios desmotiva la mejora continua, ¿no? Lo pone cómodo a un productor. Entonces, con todo respeto, me permite discrepar en eso. Ahora, respecto a lo que me preguntaba qué hacer, bueno, Rodrigo mencionaba con todo acierto, también desde mi punto de vista, la necesidad de mirarnos como cadenas de producción, como clústeres de producción, y dentro de eso motivar a que dentro de la cultura también de las personas entendamos que cada uno tiene su rol. El intermediario es necesario, es tremendamente necesario, ¿no? Si es que se puede eliminar dentro de las cadenas productivas muchos eslabones de intermediación, por supuesto que sí, pero hay casos, por ejemplo, de sitios remotos donde los lecheros producen una mínima cantidad de leche, donde es necesario un microempresario con una camioneta que se traslade que requiere de eso, me explico. Entonces, no satanizar per se las cosas, ¿no? Y entre más libre una actividad económica va a ir encontrando sus propios mecanismos para ir optimizando las cosas. Entonces, y parte de eso es también quitar de la mente de que el comerciante es el ladrón, de que el exportador. Nosotros en el clúster bananero llevamos ya 4 años y iniciamos a raíz de una recomendación del actual ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, profesor del IDE. Nosotros tuvimos una larga historia atrás de motivarle al IDE a desarrollar cursos gerenciales para el sector productivo bananero, cacaotero, camaronero, y ya van varias promociones, y dentro de eso salió la inquietud de formar un clúster. Ya llevamos 4 años, exitoso, hemos desactivado diferencias y nos hemos enfocado en las cosas que tenemos en común entre productores, exportadores, navieros, cartoneros, etcétera. Y de tal manera de que todo el ecosistema se vuelva virtuoso en beneficio del país. Hay que notar que cuando, de la misma manera que ustedes observan, por ejemplo, en una ciudad, que el lugar de las ferreterías se pone una, después al lado la otra, el lugar de las medicinas, después de una, al otro lado la otra. Eso es así, porque se forman ecosistemas de eficiencia. Asimismo, en los clústeres, el motivar a otros productores a ser eficientes no son mi competencia. Ellos van a ayudar a tener un mayor volumen de producción. Teniendo mayor volumen de producción, vienen más barcos con más frecuencias. Todos ganamos, no ser egoísta y no satanizar a la otra parte. Ahí paro también porque puedo extender. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el sector, según usted, don Clever Sigüenza? Sí, yo creo que el financiamiento es una prioridad
importantísima. El presidente de la República ha mencionado que una acción de él va a ser dotar de $1.000 millones para el sector agrícola y a tasas de interés del 1%. Obviamente que esa tasa del 1% va a tener que ser subvencionada por el Estado, pero es preferible que se subvencione la tasa de interés a que se regalen kits que producen una enorme cadena de corrupción y de despilfarro. Digo esto porque el MAG en las administraciones anteriores despilfarró centenares de millones entregando kits a productores arroceros, maiceros, etcétera, que generaron una larguísima cadena de corrupción y de ineficiencias. Entonces, sería mucho más eficiente subvencionar la tasa de interés para entregar al 1%, ojalá 2 o 3%, y a través de la banca, y tendría que necesariamente verse un mecanismo apropiado para que la Corporación Nacional, Financiera Nacional, el Banco del Estado, Banco de Fomento antiguamente, se tornen eficientes en la manera en que no pidan coimas para conceder un crédito y que destinen los créditos realmente al segmento más necesitado, que es el pequeño productor, el mediano productor, el gran productor. Tiene la banca privada, tiene bienes importantes para hipotecar, tiene acceso, no en la generalidad, pero digamos que se trata de prioridades. Hay que priorizar al pequeño, que es el más débil, como bien anotaba María, por sus economías de escala. Entonces, esos pocos recursos del Estado que subvenciona, pues que se destinen. Y parecería que la mejor vía es subvencionar y, entregarlos a través de la propia banca privada, pero destinados a pequeños agricultores para que la banca privada también pueda hacer calificaciones de riesgo, seguimientos, etcétera. En la banca pública, lastimosamente, todo es corrupción e ineficiencias. Economista María Herrera, ¿cómo ve usted este gran desafío de invertir en el agro y también lograr bajar, acceder las tasas de interés? Bueno, yo primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo y con Clever respecto de los clústeres. Ese es un paso importante, pero eso también exige un poco de apertura, no solamente comercial, sino mental. Estamos acostumbrados aquí en el Ecuador, por ejemplo, a estas empresas pequeñas, tal vez familiares, y para mantener este tipo de empresa abierta, un clúster, por ejemplo, tenemos que tener una apertura mental y también de capitales. Hace falta en el Ecuador, por ejemplo, una dinamización del mercado de valores y del mercado de capitales. Esa sería una nueva opción frente a las tasas altas de interés. También el nuevo gobierno ha puesto los ojos en el mercado de valores. Muchas economías europeas basan su financiamiento en el mercado de bonos de papeles específico. Yo quiero revelarles, y por el manejo de mi profesión, cuando ha habido incertidumbre económica, mucha gente está preguntando, ¿dónde yo puedo invertir? ¿Dónde yo puedo invertir? No soy empresaria para crear una propia empresa, pero sí puedo invertir en acciones, puedo invertir en papel comercial, puedo invertir en obligaciones de empresas. Y poquísimas empresas son las que tienen la apertura de ese capital. Y todos sabemos que en el mercado de valores no hay intermediación financiera, hay intermediación de valores, y la tasa de interés, o más bien el rendimiento ahí, porque no hay tasa de interés, el rendimiento puede ser más alto para el dueño del capital y más económico para el que necesita el dinero. Entonces, esa me parece una opción también, que no solamente nos rijamos a la manera convencional del financiamiento, sino que lo hagamos a través de esta mecánica que no es nueva, que no es para nada moderna, que funciona desde antes, pero que en el Ecuador no ha sido aplicada adecuadamente.
Pero bien, yo creo que tampoco es la única, que debemos trabajar por varias vías. Cuando yo me refería a la política pública, no quiero decir que haya proteccionismo, ni que el Estado sea el único dador de recursos, ni que sea el que maneje totalmente los caminos de este sector. Pienso que hoy más que nunca en el mundo, la iniciativa privada es la que tiene que estar a la vanguardia, porque obviamente conoce más sus necesidades y tiene sus expectativas. Sin embargo, creo que sí tiene que haber un apoyo estatal que respalde y sobre todo, yo diría, Miguel y amigos, que concientice lo que hemos venido diciendo aquí en este programa, la importancia que tiene el sector, en el Producto Interno Bruto, en el total de la producción. Es nuestra especialización. No creo que tenemos que verle como la cenicienta de todos los sectores para solamente buscar otro tipo de inversión. Creo que hay en el Ecuador, creo que hay inversión o creo que hay recursos que podrían fortalecer la inversión nacional en este sector. Repito, no solamente por la vía convencional del sistema financiero bancario, sino también por la vía del mercado de valores, a través de la emisión de obligaciones, por ejemplo. La emisión de obligaciones ni siquiera pone en riesgo a la empresa, sino que es simplemente una relación directa que nace entre el que requiere los recursos y el que tiene los recursos. Pero no hay esa posibilidad, no hay esa canalización, no ha habido el apoyo del Estado para que se haga eso, que sí hay en otros países. Luego, pues, también hay en este momento la apertura, el presidente Lasso lo ha manifestado, el Ecuador hacia el mundo y el mundo hacia el Ecuador. Entonces, esa sería una buena opción para que nuestra producción pueda alcanzar hoy más que nunca niveles y horizontes internacionales. Y con esa apertura también nosotros podemos disfrutar de ese intercambio que hoy por hoy es una modalidad global, porque estamos en un proceso global y no hay que verle a la globalización como algo malo, todo lo contrario, pero tenemos que sacarle partido a la globalización desde nuestro lado. No es cuestión de aranceles, no es cuestión de restricciones, es cuestión de competitividad y es cuestión de productividad. Y para ello tenemos que estar conscientes en la importancia del sector y brindarle todas las opciones económicas, financieras y políticas para que el sector se desarrolle. Rodrigo Gómez de la Torre, por lo que señala la economista María Herrera, ¿cómo lograr mayor apertura comercial, mayor producción, productividad, mayor eficiencia en el sector? Aplaudo de pie lo que menciona María con respecto al tema de competitividad. Ese es el camino. Primero, creo que se ha mencionado mucho el tema de crédito. El sector agrícola, ciclo corto, ciclo medio, ciclo largo, tiene diferentes dinámicas productivas. Créditos acorde a la actividad económica. El crédito para el agro debe ser el motor del desarrollo. El fomento de la asociatividad y cooperativismo es lo que puede hacer a través del crédito a través de un crédito direccionado. Incentivos a los créditos cooperativos con tasas diferenciadas y plazos más extensos, lo que plantea el presidente del 1% a 30 años. Créditos asociativos para procesos integradores de cadenas de valor, en donde el crédito no solamente sea un viabilizador de recursos, sino también sea la herramienta natural para consolidar cadenas de valor y pelear y combatir lo que menciona María también, la forma de pensar. A veces nos quedamos con el problema de que no es el momento, no es así como se debe hacer, y el individualismo, eso no construye soluciones. La otra alternativa que tiene Colombia, y le ha ido muy bien con los fondos parafiscales, ya se planteó en su momento, fondos de desarrollo para las cadenas de valor. Entonces, una industria, el clúster bananero, armar un clúster lechero, ¿por qué no?
un clúster de frutas y hortalizas o de hortalizas para la zona Sierra Centro. Creación de fondos privados, porque la Constitución prohíbe los fondos para fiscales. Creación de fondos privados para el desarrollo agroproductivo, donde se traslade la responsabilidad del Estado al sector privado para promoción, investigación, desarrollo, innovación, construcción de mercados y marca. Y esto, como somos a veces un poco complicados los productores, pues quienes aportemos a este fondo a estas fondos de cadenas de valor, denos un pequeño incentivo tributario, bájenos del 1% del impuesto a la renta, por ejemplo. Un ejemplo pequeño, pero generemos incentivos tributarios en donde el gobierno hace las veces de facilitador para solucionar problemas y no se mete a intervenir en lo que no le corresponde. La producción, la actividad productiva, sea en este caso agroproductiva, agroindustrial, comercio agropecuario, pues corresponde a los privados. Y donde nos puede ayudar es abriendo mercados. ¿Por qué? Porque si queremos innovar, si queremos crecer, si queremos ser más productivos, bajar costos de producción, necesitamos más gente que compre nuestros productos. Porque si producimos 6 millones de litros de leche y en el Ecuador el consumo está en 90 litros de habitante año y queremos subirle, pues nos va a faltar leche. Pero si no están consumiendo, vendamos más hacia afuera. Cuando más gente consume leche, la industria se ve, digamos, obligada a comprar más leche y procesar más leche. Y el productor que está con baja productividad se ve obligado a mejorar porque la industria le está picando y le dice, ve viejo, necesito que me produzcas más, con calidad, eso no es negociable, con calidad y con inocuidad. Pero la articulación es esta, no es una articulación de solamente decir, vamos a enfocarnos en mejorar la productividad de un sector. Si no vemos quién va a procesar ese producto y quién lo va a consumir al final, lo que generamos es una distorsión de mercado, en donde hay un exceso de producción que no se puede comercializar y vienen los problemas de que cerramos la vía por el arroz, cerramos la vía por el maíz, que cerramos la vía y protestamos por la leche. Y no funciona así. Fomentemos el consumo, eduquemos en consumo. Y para no irnos muy lejos y concluir, ¿qué es lo que hizo Perú? Perú comenzó informándole al mundo, no a los peruanos, informándole al mundo las maravillas culinarias de la quinoa. Y a través de la promoción de la quinoa, con un libro que se distribuyó digitalmente en el año 2013 al mundo entero, desde el mismo gobierno peruano, con más de 400 recetas de quinoa, el Perú se convirtió en un gran exportador de quinoa. Nosotros nos dedicamos a sembrar quinoa sin ver a quién venderle y terminamos con las bodegas del INIAP aquí en Santa Catalina, en Quito, o en Villa Mejía, saturados de semilla de quinoa sin que nadie sepa qué hacerse, con un producto tan rico, tan nutritivo y tan apetecido en el mercado mundial como es la quinoa. Bueno, eso forma parte, Rodrigo, de una planificación, de mirar al agro no mañana, sino pasado mañana, sino también al mediano plazo. Eso sale de la visión de volver la mirada al agro y comenzar a volver la mirada a la cadena agroproductiva, porque lamentablemente la historia lo ha demostrado. Cada vez que vuelven la mirada al agro, lo que se consigue es una nueva norma, un nuevo impuesto, una nueva regulación, una nueva traba. Un nuevo control. Para poner estos temas al agro, mejor no le veamos, dejémosle trabajar. Y como comencé diciendo, el año 2020 fue un año extremadamente complejo para el planeta, donde el Ecuador no estaba exonerado de tener los inconvenientes y las cadenas agroexportadoras pudieron hasta crecer cuando el gobierno les dijo, así en criollo, vean cholitos, vean cómo se organizan ustedes,
ahí les dejo su problema, yo me dedico a la pandemia. Gran ejemplo de resultados positivos. Cleber Sigüenza, ¿cómo lograr mayor apertura comercial, mayor eficiencia y mayor productividad, que es tan fundamental? Sí, mire, es un conjunto de cosas. No es posible lograr resultados esperados con medidas aisladas. Sin embargo, es decir, se puede lograr, pero el avance va a ser muy lento, ¿no? Las reformas que está planteando el presidente van en ese camino. Seguramente hay excesos, seguramente hay errores, pero es indispensable, ¿no? Lo dicho por María, pues que el mercado de capitales sea un mercado moderno es fundamental. Y lastimosamente el Código Monetario no es que lo prohíbe, sino que lo limita, no lo fomenta. Es decir, ¿por qué no hay banca extranjera en el Ecuador? ¿No? ¿Por qué no funcionan bien las bolsas de productos? ¿No? Porque tenemos excesivas regulaciones, porque son regulaciones muy restrictivas. Entonces creo que un paso importantísimo es el acceso al crédito de forma particular para los pequeños productores. En ese sentido, ¿cómo lograr que se active el Estado y que mejore la eficiencia, don Cleber? Ese es un reto que yo también estoy optimista que este presidente lo va a lograr con el ejemplo, ¿no? El ejemplo de la vacunación pues nos llena de optimismo. Mire que con el mismo Ministerio de Salud, simplemente con un apropiado liderazgo, se logró. Y la clave estuvo en dos cosas, en hacer esta suerte de diplomacia de vacunas, es decir, hablar con Putin, hablar con el presidente de la China directamente. No, me comentaron una anécdota que el presidente Guillermo Lasso se fue a la casa del embajador chino. Él lo fue a visitar rebajándose de la majestad del presidente. No le importó. Le fue a pedir al embajador chino que le dé las vacunas. Y mire lo que logró. Entonces, y por otro lado, la colaboración con el sector privado libre de complejos, ¿no? Abriendo toda la infraestructura del sector privado. Es un ejemplo fabuloso de cómo en el status quo actual se puede lograr. Entonces, asimismo, pues con buenos liderazgos en las instituciones públicas podemos lograr eficiencias. Economista María Herrera, con todo este conjunto de cosas que se ha señalado que ha sido muy productivo hoy, ¿cómo lograr una mayor apertura? ¿Cómo lograr una mayor eficiencia? Cada cual cumpliendo su tarea. Como dije antes, yo creo que hay que aprovechar las fortalezas que tiene el país y no trabajar solo en una dirección, sino en varias direcciones. Hay muchas oportunidades, ya se ha dicho aquí, la iniciativa del sector privado es fundamental, pero también marcar los objetivos nacionales. Yo creo que el país carece de eso. Cada gobierno tiene su plan trazado y no sirve nada antes. Yo creo que hay algunas bases de las que se pueden aprovechar. Creo que hay que explotar también la economía social y solidaria. Ahí tenemos ejemplos, porque lo importante es, como ya se ha dicho, tener esta cadena productiva y tener un producto productivo competitivo en el exterior. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Salinas de Guaranda es un gran ejemplo. Su producción es, pero también en la licitación ha habido financiamiento, ha habido preparación. Entonces, yo diría, no quedarnos en solamente esperando que me digan cómo hacer, que me digan qué hacer, sino que tomar la iniciativa y afrontar los obstáculos que existen. Se puede salir. Con la decisión personal y de empresa y de grupo, se puede salir. Ya dice Cleber, lo hemos logrado.
el gobierno ha apoyado, obviamente, y ha hecho todos los contactos posibles. La globalización nos da esa oportunidad. Hay mucha gente que estigmatiza la globalización, pero no es así. La globalización, si nosotros sabemos aprovecharle, sabemos sacarle partido, tiene que servirnos para que el Ecuador vaya hacia el mundo, para el Ecuador capte divisas del mundo, pero para eso tenemos que estar preparados. ¿Y cómo prepararnos de una mejor manera? Porque con esta dinámica tan cambiante, economista Herrera, obliga a ir mucho más rápido. Bueno, lo que ya hemos dicho aquí, ¿no? Por ejemplo, conseguir el financiamiento adecuado. Yo creo que el ofrecimiento de que se democratice un poco el crédito de la banca pública, pero que también eso va a ser un ejemplo hacia la banca privada, creo que eso es fundamental. Creo que también la Cámara, ahora liderada por Rodrigo Gómez, tiene que exigir una capacitación, tiene que exigir un proceso de concientización respecto de la importancia y exigir, la palabra es exigir, para que todos nos empoderemos de esa fortaleza que tiene el país y que podamos explotar esa fortaleza. A veces, y eso se ha criticado mucho de los ecuatorianos, que vivimos solo lamentándolos. Estamos sentados sobre un banco de oro, pero nos lamentamos y no vamos adelante porque somos muy cómodos, acostumbrados al proteccionismo, que me den el bono, que me den la tasa, que me den la semilla, que me den todo esto. No, pues hay que comenzar, o sea, yo creo que hay suficientes experiencias, hay suficientes ejemplos a nivel nacional e internacional de cómo la gente ha logrado a través de sus pequeños emprendimientos lograr ser grandes empresarios, y no quiero decir nombres aquí en el país, pero todos sabemos, ¿no? Y hay una persona que murió, que todos conocemos, que era Rodrigo Paz, y que era un ejemplo para el país de cómo había que hacer camino. Y hay que hacer camino al andar, pero hay que trabajar duro para eso. Economista Herrera, de su experiencia, ¿es posible reactivar a la banca pública para que sirva de algo lo que no ha podido, por ejemplo, el Banco de Fomento? Yo soy optimista también de que eso sí se puede reactivar, pero es necesario tomar una decisión y despolitizarla. Yo tengo fe que ahora podemos despolitizar eso, porque es que en nuestra economía, lamentablemente, en el Ecuador ha estado demasiado politizada. Es decir, no se pueden tomar decisiones económicas si no son condicionadas a la política, y no solamente a la política, sino a un comportamiento de corrupción. Si anulamos, digamos que no anulemos, pero si logramos tener un control sobre eso, como creo que se está dando alguna luz, eso ya es un apoyo muy grande para que podamos tener una eficiencia en el sector productivo, no solamente en el agrícola, sino en todo el sector productivo, que es el que nos va a llevar al éxito, si cabe el término, del país. Quiero cerrar este programa con lo que empezamos, Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cómo despolitizar este anhelo que hay para pasar a abordar las deudas pendientes con el agro? Creo que el primer ejemplo lo está dando el presidente, y lo que mencionó Clever, no conocía esa anécdota, es demostrando que el presidente en democracia es una persona más que lo que hace es liderar los destinos de un país, y no de creer que estamos en el siglo XIV con la majestad de la presidencia, creyendo que todavía hay una corona que se la ponen. Tener un presidente sin tapujos, un presidente sin resentimientos, un presidente sin traumas, creo que es un gran paso para despolitizarlo y empoderar al sector privado de cuál es su rol y su camino. Siento que estamos en ese camino, siento que vamos en esa línea, y confío que la Asamblea Nacional se ponga a la altura del país en estos aspectos, porque es parte fundamental de los poderes del Estado. Pero el principal actor, el principal dueño del destino del Ecuador no es el presidente, no es la Asamblea, no es el gobierno. Somos los ecuatorianos, somos el sector privado,
la señora que está saliendo a vender sus mandarinas, el que está haciendo empresa, grande, mediana o pequeña. Todos los ecuatorianos somos los dueños de nuestro destino y creo que el gobierno nos está dando las herramientas para poder empoderarnos de mejor manera. Ese creo que es el camino y sin política. Clever Sigüenza, vamos a concluir. ¿Es viable despolitizar para volverle más productivo al país? Sí, totalmente. Me parece que los medios de comunicación, los líderes gremiales, empresariales, los líderes que tenemos una visión pro apertura, pro cambio, debemos hacer nuestro trabajo de evangelizar, de concientizar de que no podemos seguir como estamos. Tenemos que permitir que hayan cambios, pues de lo contrario el país no mejorará. Yo soy optimista también, como María, como Rodrigo, en que vamos a poder aprovechar nuestro potencial y creo que la rapidez con la que lo logremos es de suma importancia. Ya no podemos perder más tiempo. El mundo sigue avanzando a ritmo acelerado y nos estamos quedando atrás. Yo los empodero y les felicito por este espacio y pues los empodero a seguir en este trabajo. Muchas gracias a todos. Bien, los desafíos están planteados como se han hecho en este programa. Hemos querido volver a poner en escena al sector agropecuario ecuatoriano. No olvidarnos de algo vital, aprovechar las fortalezas, las ventajas competitivas, impulsar la producción y productividad con las cadenas de producción. Quiero agradecer la participación y seguiremos hablando de esto, porque hay que pedirles cuentas de manera periódica a Rodrigo Gómez de la Torre. Miguel, me permite por favor, un minuto. Sí, solamente quería añadir lo siguiente. Creo que tenemos que trabajar en un objetivo nacional. El objetivo nacional es 17 millones de ecuatorianos. Al poner ese objetivo nacional, tienen que despartidizarse las decisiones. Tenemos que pensar solamente en el país y no ni en grupos, ni en partidos políticos, ni en personas. Entonces, cuando actuamos de esa manera, creo que podríamos iniciar una solución de mediano a largo plazo. Gracias. Muchas gracias al economista María Herrera, académica, investigadora, a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y a Clever Sigüenza, agricultor y expresidente de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona. Muchas gracias a los seguidores del programa Controversia en Escena y volveremos con otro tema de interés la próxima semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.